Son 27 los pueblos rurales canadienses cuyos líderes acaban de firmar para formar parte de este prometedor programa de inmigración. Están buscando gente de cualquier parte del mundo para que vengan a trabajar y a vivir solos o en familia. Y saben qué es lo mejor, que los requisitos son más bajos porque necesitan poblar y hacer crecer la economía. Además, se van a encargar de ayudarte a que encuentres a dónde vivir, a que aprendas el idioma, entre muchas otras cosas. Si quieres vivir en un maravilloso pueblo canadiense como en el que me encuentro, teniendo la oportunidad de trabajar en las áreas que te voy a decir y con los empleadores que te comentaré, entonces te pido que te quedes a ver este video. Estas oportunidades no se dejan pasar. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial gratuito y verificado por YouTube. Aunque encuentres otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá para ofrecer, no te olvides de suscribirte. Casi el 20% de la población canadiense vive en comunidades rurales y estas aportan alrededor del 30% de la producción económica del país. Las comunidades rurales son clave para la economía, la cultura y el tejido social del país. Sin embargo, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan es la falta de población. Quienes nacen en esas zonas rurales se van a las grandes ciudades y muchos de sus habitantes alcanzan la vejez sin haber tenido deseos de procrear durante su juventud. Esto no solamente genera un golpe fuerte a la economía, sino que arremete directamente con estas tierras que, sin gente, indiscutiblemente desaparecerán en algunos años. Having people come to Canada, but setting them up for success, helping with integration, helping them thrive in our communities, helping them contribute to growing this country. We have a population that is aging. We need people to arrive with their talents, with their hopes, with their dreams, with their capacities to work hard, to build our communities, to build our future. Aunque Canadá tuvo este año el crecimiento más grande poblacional gracias a la inmigración con 1 millón de nuevos habitantes, estos escogen concentrarse en las grandes urbes debajo de esta línea divisoria. El trato que Canadá le propone a los ciudadanos de cualquier país del mundo es muy simple. Te permito ser residente permanente de Canadá, trabajar, traer a tu familia. Te apoyo con servicios para asentarte. Te pido requisitos mínimos y tú lo único que tienes que hacer es escoger una de estas 27 comunidades rurales, la que más te guste. Pero pon atención, con la intención y el compromiso genuino de quedarte. Town of Fairview, 2.998 habitantes. City of Medicine Hat, 63.260 habitantes. Town of Fox Creek, 1.971 habitantes. City of Cold Lake, 14.961 habitantes. County of St. Paul, 6.036 habitantes. Town of Drayton Valley, 7.235 habitantes. Athabasca County, 7.869 habitantes. Town of Slave Lake, 6.651 habitantes. City of Lloydminster, 31.410 habitantes. City of Lethbridge, 92.730 habitantes. Town of Westlock, 5.101 habitantes. Municipal District of Greenview, 5.583 habitantes. Town of Peace River, 6.842 habitantes. Town of Sylvan Lake, 14.816 habitantes. City of Brooks, 14.451 habitantes. City of Grand Prairie, 63.166 habitantes. Town of Whitecourt, 9.721 habitantes. Town of Tabor, 8.428 habitantes. Town of Innisfail, 7.847 habitantes. Municipal District of Smoky River, 2.023 habitantes. County of Grand Prairie, 22.303 habitantes. Town of Trochu, 1.058 habitantes. Fort McMurray Wood Buffalo, 66.573 habitantes. Municipality of Jasper, 4.590 habitantes. Town of Edson, 8.414 habitantes.
County of Barhead, 6,288 habitantes. Big Lakes County, 5,672 habitantes. Town of Hinton, 9,882 habitantes. No 11, no 15, no 20, son 27 las nuevas comunidades rurales canadienses que van a estar participando en el Rural Renewal Stream, programa casi salidito del horno en el cual te están haciendo la tarea, porque todas y cada una de las comunidades aprobadas y designadas te presentan en sus páginas oficiales una lista con las empresas y las vacantes que están contratando. Actualmente van desde microempresas hasta cadenas transnacionales y multinacionales para las cuales probablemente, alguna vez, en algún punto de tu vida, trabajaste en tu país. En algunas de estas no te piden experiencia y te solicitan algo de estudios de secundaria. Sí, hay cientos de vacantes, pero no lo dejes para mañana, porque mañana ya te ganó el indio, ya te ganó el chino. Ellos quizá todavía ni están enterados porque posiblemente los creadores de contenido que ven no han hablado de esta actualización. Pero ya es hora de que tú sí te pongas las pilas porque estamos, mira, contrarreloj. Quédate, por favor, para que te muestre absolutamente todos los pasos. Recuerda que debes de tener a la mano tu CV estilo canadiense y tu cover letter y tú puedes descargar los formatos gratuitamente de estos videos que yo ya te preparé. Voy a seleccionar algunas de las nuevas comunidades, las que tienen más vacantes disponibles. Sin embargo, el procedimiento es exactamente el mismo para todas las demás. Van a ingresar a esta página del gobierno de Alberta, que les dejo en la cajita de descripción. En esta página puedes encontrar los nombres de todas las comunidades. Vamos a seleccionar esta comunidad. Vas a copiar y vas a pegar en tu buscador y escribirás Rural Renewal Stream. Generalmente, la primera liga va a ser la que pertenece a la página oficial de gobierno de la comunidad. Es muy importante que la leas completa, porque cada comunidad tiene diferentes requisitos. Hay algunas, te adelanto, que están tan desoladas que te lo ponen más sencillo todavía para que fluya rapidito. Muy bien, vamos a seleccionar de forma aleatoria las comunidades. Seleccioné esta comunidad. Recuerda que la pones en el buscador seguido de Rural Renewal Stream, que es el nombre del programa. También recuerda que puedes traducir todas las páginas con el clic secundario para leerlo en español. Casi en todas estas páginas va a haber un apartado donde diga encontrar trabajos. Entonces, si seleccionamos esta, la de Domino's Pizza, que es, yo creo, una de las más conocidas. Levanta la mano si tienes una Domino's en tu país. Lo que tienes que hacer es que en algunos casos te van a redirigir a la página oficial de la empresa. Aquí en este caso puedes darle clic a donde dice Apply Online, es decir, aplicar en línea, llenar todos tus datos, también lo puedes traducir para que no te vayas a equivocar al momento de llenar tus datos y vas a poder enviar tu postulación. Este es otro ejemplo. Esta ciudad se llama Cold Lake, ¿ok? Lago Frío. Entonces, aquí se me ocurrió quizá seleccionar una vacante que tiene que ver con recepcionista. Le das clic a bolsa de trabajo en Cold Lake y si te fijas aquí hay dos diferentes posiciones. Acá se ve diferente, es solamente un documento de PDF, pero te desglosan absolutamente todo lo que necesitas, todos los requisitos y te ponen también en la parte inferior donde dice How to Apply, cómo aplicar, el correo electrónico donde vas a enviar tus datos. Esta me encantó, Lloydminster, que creo que es una de las más prometedoras porque tienen vacantes de muchísimos tipos, de muchísimas áreas. Entonces, le vas a dar clic a donde dice cómo sé si estoy calificado para un puesto y vas a redirigirte al sitio web donde vienen todas las compañías que actualmente están contratando. Por ejemplo, este es para técnico automotriz. Yo sé que hay mucha gente que le sabe a los autos y que son especialistas en eso aquí. Y ahí te colocan el número de teléfono, el correo electrónico, todos los datos de la empresa. Y recuerda, es seguro porque lo está publicando la misma comunidad.
Tienes por acá otra para que seas supervisor de tienda minorista. También tienes todos los datos, te puedes comunicar con ellos, puedes enviar toda tu información. Importante, si para cuando revises este video algunas de las páginas oficiales todavía no actualizan las vacantes, digo entendible porque estamos hablando de que no tienen tanto personal como para estar actualizando las páginas, mira, no te preocupes. Ingresa a algunas de las siguientes páginas: JobBank Canadá, Indeed Canadá o LinkedIn Canadá. Ahí seguramente sí vas a encontrar vacantes, pero asegúrate de que sean reales. ¿Sabes que lo son si no te piden dinero? Obtener una oferta laboral es un proceso gratuito. Te recuerdo cómo utilizar JobBank, el sitio oficial del gobierno de Canadá de bolsa de empleo, para encontrar vacantes reales y de forma segura. Mira, te quiero mostrar algo. Esta es la página de Leatherbridge. Esta es una de las comunidades que son nuevas participantes. Aquí nos están diciendo que ellos van a estar seleccionando y considerando solo a gente que se dedique a construcción, manufactura e ingeniería. Si tú ingresas a JobBank Canadá, escribes el nombre de la comunidad y abajo le das clic a donde dice Canadians and International Candidates, vas a poder encontrar muchos trabajos. Selecciona el que tú quieras si tú solamente quieres venir a trabajar. Y si quieres aplicar este programa, pues ya sabes cuáles son las áreas que ellos van a estar considerando. Simplemente le vas a dar clic a donde dice aplicar en línea y ahí puedes enviar tu solicitud. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Puedo o no puedo participar? Cuba, Venezuela, El Salvador. Todos los que cumplan con los siguientes requisitos pueden participar en el programa. Mínimo de inglés básico CLB4, mínimo de high school o bien preparatoria, mínimo de 12 meses de experiencia laboral, que tu oferta laboral sea de tiempo completo y que tu empleo no esté en la lista de estas ocupaciones. Estas no aplican, son poquitas. Te las pongo aquí para que las veas y para que no tengas que ingresar a otra liga. ¿Cuánto dinero es para gente rica? ¿Cómo le hago si no tengo dinero? Es la pregunta de siempre. Y ustedes me pueden preguntar lo mismo 1,000,000 de veces. Yo no me canso, pero de lo que sí estoy cansada es de los que aseguran que nada más los ricos, que no hay forma, que no hay... Calmados, amigos, calmados. ¿Quién les hizo tanto daño? Esta lista te indica cuánto dinero necesitas demostrar para asentarte y para gastar en ti y en tu familia. Es decir, no es un cheque para Canadá. Canadá no quiere ese dinero. Sin embargo, arriba en estas letritas chiquitas dice que este dinero se necesita presentar solo si usted no está en Canadá o si está en Canadá sin trabajar. Espera. Paloma, por eso yo no estoy en Canadá. Yo estoy en mi país. Yo no cuento con ese dinero. Exacto. Lo que hacen muchos es aprovechar que ahí están las vacantes, que ya te hicieron la tarea, que ahí están las empresas, que ahí están las comunidades que ya participan en un programa que te va a hacer residente permanente para que luego seas ciudadano. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, vienen a trabajar ya con su permiso de trabajo, con o sin familia, porque recuerda que la familia ya tiene la oportunidad de trabajar también, cónyuge, esposa, esposo, hijos. Y ya estando aquí, ahora sí, aplican al programa. Porque acuérdate que el programa no son precisamente los trabajos. El programa es llegar, ser residente permanente. ¿Y sabes algo? Para ti, esto del dinero no va a aplicar. Porque tú sí vas a estar en Canadá, pero vas a estar legal y con trabajo. Esto lo puedes hacer solo, esto está diseñado para que tú lo hagas sin ayuda, lo dice Canadá en todas las páginas, no te dejes engañar. Sin embargo, tanto esta como otras cosas las puedes platicar, puedes conversar, puedes hacer un plan con consultores de inmigración como lo son Civic Canada Immigration, que por cierto, no sé ustedes, pero a mí ya me están dando ganas de hacer un en vivo con alguno de sus consultores o de abogados que tienen. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Y si rifamos alguna consulta de inmigración en vivo? Amigos, miren, acá entre nos, ellos a mí me hacen sentir muy cómoda, son muy profesionales, son también los que tienen los precios más bajos y digo, tienen mucho trabajo, eso definitivamente habla
por sí solo. Comunidad latina, a veces para emigrar requieres a un amigo, a un conocido que te platique cómo está por aquellas tierras, que te platique cómo se siente, cómo es la vida realmente. Quizá no tienen a nadie o quizá tienen, pero son envidiosos o les andan queriendo cobrar un buen billete. Sepan que ustedes, ya más que mis amigos, son mi familia. Y sepan que por mi familia yo meto las manos al fuego. Y como lo mencioné en mi publicación de esta semana, aunque a mí esto me haga ganar enemistades de gente envidiosita, celosita, que te sonríe, pero realmente no te quiere aquí. Yo no voy a parar, amigos. Yo no voy a parar. Nada ni nadie me va a frenar de seguir trabajando para ustedes. Porque a mí me enseñaron que cuando a un extraño le va bien, tú debes de sentirte feliz. A mí me enseñaron mis padres que cuando a tu familia le va bien, a ti también te va bien. Y por eso, cuando me dicen que llegaron aquí y que están tramitando su residencia permanente, que ya trajeron a su familia, que están en esta empresa, que están cumpliendo su sueño, que ya están estudiando, cuando me los topo en persona, amigos, y estrecho sus manos y me abrazan, yo siento un orgullo, amigos, indescriptible. Y no por mí, ¿yo qué? Por ti, por tu logro, por tu agallas, por tu fuerza, por tu determinación. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.